Evangelio de San Marcos, capítulo 12, versículo 30. Y quiero que reflexionemos un momentico de lo que hacemos nosotros en la cotidianidad, de lo que hacemos nosotros en nuestra vida. Todo lo que nosotros hacemos tiene un propósito. Todo. Los que están en el colegio estudian y hacen las tareas para que no les pongan mala nota y para aprender. Vamos a ver. Claro que hoy día con la virtualidad uno no sabe cuántas tareas hacen y cuántas le hacen los papás, pero bueno, las hacen, ¿no? Cuando uno trabaja, busca que le remuneren. Cuando uno hace una actividad, siempre espera tener un resultado y quiere que ese resultado le coloque mejor, le coloque en un crecimiento, ¿no? Ya estamos casi en la recta final después de la semana de descanso y llegarán a hacer el cierre de periodo, recuperaciones y a ver cómo le fue a los profesores, porque a los estudiantes en esta época todo les va bien, ¿no? Entonces, hacemos las cosas para ir creciendo y el crecimiento representa un cambio. Espiritualmente debe pasar exactamente lo mismo. Nuestra vida debe tener un cambio. Nuestra experiencia espiritual debe tener un cambio. Tendremos tropezones, tendremos momentos, pero siempre tiene que irse buscando un cambio. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando esto se haga realidad en la vida de nosotros. Esto que vamos a leer. Que no sea solamente un texto que no sabemos, sino un texto que vivimos. Dice Marcos 12:30, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas sus fuerzas. En otras palabras, debe ser algo que anhelemos a Dios con toda la ansiedad, con toda la necesidad que se pueda presentar. Y lógicamente cuando anhelamos a Dios, cuando buscamos a Dios y cuando vamos a donde Dios, se va a presentar un cambio. Con seguridad. ¿Cuántos reciben el devocional? Listo, los invito a que lo escuchen mañana. Con seguridad, la búsqueda de Dios me va a llevar más arriba. Pero la no búsqueda de Dios me va a llevar más abajo. Eso es así. Y entonces, esto hará el cambio, esto hará que mi vida cambie. Porque puede haber el momento en que la persona no le encuentre sentido a seguir a Dios, no le encuentre sentido a buscarlo. Y entonces necesitamos ese cambio, que mi corazón se motive, se entusiasme para llegar a ese punto. Y entonces vamos al libro de Éxodo, capítulo 34. Y ese cambio se consigue estando en la presencia de Dios. Mi vida espiritual, aún la afectiva y la económica y la de salud, no va a cambiar si hay lejanía entre Dios y yo. No va a cambiar. Y entonces el Señor le dice a Moisés, y Jehová dijo a Moisés,
Luego el Señor le dijo a Moisés: talla 2 tablas de piedra como las primeras, escribiré en ellas mismas las mismas palabras que estaban en las que hiciste pedazos. Prepárate para subir al monte Sinaí mañana temprano y presentarte delante de mí en la cima del monte. Nadie puede acompañarte. De hecho, no debe haber nadie en la montaña. Tampoco permitas que los rebaños ni las manadas pasten cerca del monte. Vean, yo leí este texto y no sé cuánto tiempo estuve mirando y pensando. Es que el Señor dice: no soba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte, coman hierba delante del bosque, se estén ahí. Y entonces aquí empieza, mis hermanos, el Señor a guiarnos para estar en su presencia, para que haya el cambio que nosotros queremos, para que nuestra vida cada día tenga un significado. En el versículo 1 dice: Jehová dijo a Moisés. Luego el Señor le dijo a Moisés: talla las tablas. Alista 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las que estaban en las tablas primeras que quebraste. Hay que alistarnos. No se puede ir a la presencia de Dios sin una preparación. Lo que vamos a hacer siempre debe tener una preparación, cuanto más lo espiritual. Yo no me imagino a ninguna ama de casa o ningún amo de casa de los que vamos a la plaza llegando a la puerta de la plaza, bajando y ubicándose y meter la mano al bolsillo y decir: ¿yo qué es lo que voy a llevar? No, cuando sale de la casa ya trae lo que va a buscar. Es más, algunos hacemos una listica para que no se nos olvide. Ay, hay que se nos olvide algo. El Señor le dice a Moisés: prepárate. Vas a necesitar las tablas que quebraste. Ahora más adelante miramos. Número 2. Hay que esforzarse. El versículo 2 dice: prepárate para subir al monte Sinaí mañana temprano y presentarte delante de mí en la cima del monte. Eso requiere esfuerzo. Era temprano, no era al mediodía ni a la media mañana, temprano. Eso es antes de las 5 de la mañana, antes de las 6 de la mañana. Eso no es tarde. Ahí empieza el sacrificio para algunos. Ahí empieza para algunos el levantarse y empezar a hacer las cosas. Porque para algunos es difícil levantarse temprano, es complicado. Y más en una noche como esta que presenta oportunidad de abrigarse bien, ¿no? Pero además de eso, hay que subir. Tenía que ir al monte, subir al monte. Y además de eso, tenía que subir con las 2 tablas de piedra. Entonces, temprano y subir y para arriba con carga requiere esfuerzo. Hermanos, estar en la intimidad con Dios requiere esfuerzo. Requiere esfuerzo. Y número 3, el versículo 3 dice, y esto aquí es donde dice: nadie puede acompañarte. Diga, me toca solo, me toca sola. De hecho, no debe haber nadie en la montaña.
Tampoco permitas que los rebaños ni las manadas pasten cerca del monte. Mi encuentro con Dios, mi intimidad con Dios es Él y yo. Él y yo. Que no haya nadie que me interrumpa. Dígame bien. Que no haya nadie que me interrumpa. Nadie. Porque es que estoy con el que me ama y estoy buscando a aquel que yo quiero amar para pedirle que me enseñe a amarlo. ¿Sí? En la reunión anterior le preguntaba a los que están casados, ¿quiénes son? Levanten la mano. Aquí son más poquitos hoy. Levanten la mano a ver. Bueno, no, son bastanticos. Sí. Yo también la levanto, ¿no? Veanla levantada. No la bajen. No la bajen. ¿Cuántos recuerdan su noviazgo? Si no se acuerdan, bajen la mano. Bueno, si se acuerdan. Ahora, ¿a cuántos en su noviazgo le gustaba que la suegra estuviera en la visita? ¿En serio? ¡A ninguno! ¡A ninguno! Las suegras pueden ser muy lindas, pero en la visita de novio son inoportunas. Entonces, ¿cómo será de inoportuno alguien que venga a interrumpirme mi visita con Dios? Por eso Él le dice a Moisés, es temprano, mijo. Pero no se venga acompañado, nada. Y es más, cuando vaya subiendo, fíjese que no haya nadie. Y si hay alguien, lo devuelve, le dice, bájese porque usted no puede estar aquí. Es que ni siquiera el ganado puede estar. Tómese el tinto antes de entrar a orar. Pero no se entre con el tinto. El Señor dijo, nada. No puede haber nada en mi intimidad con Dios. ¿Ah? Y entonces, cuando las distracciones desaparecen, nosotros le abrimos el corazón a Dios y Dios empieza a hacer su proceso. Entonces, número uno, el Señor nos da la orientación para que lleguemos bien en busca de ese cambio. Número dos, el Señor revela su voluntad. Él dice, ¿qué quiere que hagamos? Él dice, esto es. Entonces, en el capítulo 34 de Éxodo, que es en el que estamos, el versículo 27 dice, después el Señor le dijo a Moisés, escribe todas estas instrucciones, porque ellas indican las condiciones del pacto que hago contigo y con Israel. Compartíamos con mi esposa hace un ratico, y antes, que las primeras tablas las escribió Dios. En el libro de Éxodo, en el capítulo 32, versículo 16, dice que estaban escritas por lado y lado y que las había escrito Dios. Pero ahora Dios le dice a Moisés, alista las tablas, me las trae, porque voy a escribir. Pero el proceso era, voy a dictar. Y le tocó escribirlo a Moisés. Y eso es para otra predicación. ¿Qué significa que él tenga que escribir eso? ¿Qué hay que hacer? Pero sí, lo que hay que hacer es que el Señor le dice, hay mandatos y hay un pacto con ustedes. Y entonces ese pacto está en Éxodo 34:10. Dice, el Señor respondió, escucha, yo hago un pacto contigo en presencia de todo tu pueblo. Realizaré milagros que jamás se han hecho en ningún lugar de la tierra, ni en ninguna otra nación. Todos los que te rodean serán testigos del poder del Señor. El imponente despliegue
de poder que yo haré por medio de ti. El imponente despliegue, algo impactante. ¿Con quién lo va a hacer? ¿Con Moisés solamente? No, con todos los que nos atrevamos a subir a su presencia, cuéstenos el trabajo que nos cueste. ¿Sí? Cuéstenos el trabajo que nos cueste. Si subimos, Él va a hacer cosas maravillosas con nosotros. ¿Sí? Lo que Él hace, nadie lo puede comparar. Y entonces, en circunstancias difíciles, usted puede ver personas que no se desesperan, que no muestran una situación de angustia, sino que esperan la guianza del Espíritu Santo y el amor del Padre reflejado con el Hijo. Y esperan, y esperamos, y caminamos. Y le hacemos caso a Dios. Pensamos en lo mejor. Pero hay alguien que es especialista en lanzar lo contrario, ¿cierto? En decir cosas distintas. Y entonces se piensan cosas que nos quitan la paz. Pero el Señor dice: yo voy a hacer un pacto, porque será cosa tremenda lo que yo haré contigo, lo que va a hacer con mi vida, lo que va a hacer en mi vida. Por eso no nos puede sorprender una sanidad. Por eso no nos puede sorprender la restauración de una persona que estaba perdida, que estaba descarriada. No nos puede sorprender una economía repuesta. No, porque es que dice: es cosa tremenda lo que yo haré contigo. Por favor, déjenme ver la última parte en la versión Dios habla, la Nueva Traducción Viviente. Yo hago un pacto contigo en presencia de todo tu pueblo. Siga. Realizaré milagros que jamás se han hecho en ningún lugar de la tierra ni en ninguna otra nación. Todos los que te rodean serán testigos del poder del Señor, del imponente despliegue de poder que yo haré por medio de ti. Óigame bien, esa palabra imponente, inigualable, impactante, ¿cierto? ¿Y cómo estuvo el desfile? No, estuvo espectacular, un desfile imponente, algo que pasa por sobre todo. Eso dice el Señor. Esa es la promesa que hace. ¿Y con quién? Pues con nosotros. Y entonces la vida de nosotros se va a transformar, la vida de nosotros va a tener un cambio. Va a haber el cambio y ese cambio va a impactar a las personas. Ahora, Él ordena qué tenemos que hacer y cómo hacerlo. En el libro de Éxodo, no está en las pantallas, en el capítulo 33, dice: el Señor le dijo a Moisés: váyanse tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, suban a la tierra que juré dar a Abraham, Isaac y Jacob. A ellos les dije: daré esta tierra a sus descendientes. Están ahí en la situación. Tuvo el problema Moisés. Como no bajaba rápido, hizo Aarón un ídolo. Y ese ídolo enojó a Moisés y Moisés pasó las tablas. Por eso está en esta situación Moisés ahora.
de hacer esa restauración, de ir a la presencia de Dios. ¿Y qué dice la palabra? Vayan. Eso es seguir por el desierto. Sigan caminando por el desierto, vayan. Y cuando lleguen, dice Éxodo 34:12, y cuando lleguen, ten mucho cuidado de no hacer tratados con los pueblos que viven en la tierra a donde te diriges. Si los haces, seguirás sus malos caminos y quedarás atrapado. En cambio, deberás destruir sus altares paganos, destrozar sus columnas sagradas y derribar los postes dedicados a la diosa Acera. No adores a ningún otro Dios, porque el Señor, cuyo nombre es celoso, es Dios celoso de su relación contigo. Aquí no podemos tener dioses diferentes, cosas que nos saquen. No podemos dejarnos envolver por las partes sociales, por los aspectos sociales. Tenemos que saber decir no, no lo hago. El Señor dice, no se enreden con ellos, no se enreden con ellos. Los altares que hay con esos dioses no te sirven, te vas a emproblemar. Dice, derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios. Entonces, y luego dice, para que no sea tropezadero en medio de ti. Eso puede evitar que haya el cambio. Eso puede evitar que yo me transforme, que yo sea diferente. Pero cuando estamos en la presencia de Dios, cuando vivimos con Él, los cambios aparecen. Entonces, número 3, cuando hacemos esa subida, nos preparamos como el Señor, seguimos la orden de no involucrarnos en las cosas del mundo, sino caminar lo que se debe hacer. Entonces dice el versículo 34, el capítulo 34, versículo 29 de Éxodo. Cuando Moisés descendió del monte Sinaí, con las 2 tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto, no se daba cuenta de que su rostro resplandecía porque había hablado con el Señor. Así que cuando Aarón y el pueblo de Israel vieron el resplandor del rostro de Moisés, tuvieron miedo de acercarse a él. Hay una razón espectacular. La Reina Valera dice, aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después de que hubo hablado con Dios. Y a Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí que la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. ¿Cuándo sucedió eso? Dice la palabra, después de haber hablado con Dios. Espíritu Santo, si me lo trae, yo lo digo. Hermanas, aquí tienen una fórmula para ahorrar maquillaje. Mejor que el maquillaje y las mascarillas es la presencia de Dios. Y para los varones, menos bálsamo después de la afeitada, que el mejor bálsamo es la presencia de Dios. El rostro de Moisés se transformó después que habló con Dios. Después de que alistó las tablas,
después de que subió con las tablas, después de que estuvo tiempo con él, después de que le obedeció, después de que hizo todo y estuvo hablando con él 40 días y 40 noches, bajó con un resplandor en su rostro que la palabra dice que tuvo que colocarse un trapo para que le cubriera. La palabra dice que a Aarón y a sus amigos les dio miedo y no se acercaban a Dios. Y no se acercaban a Moisés por el resplandor de su rostro. Seguramente a ustedes le han dicho alguna vez, ¿cómo está de distinto? Oiga, usted está más simpático. Oiga, usted está más bonita. ¿Qué maquillaje está usando? ¿Está usando agua de rosas? ¿Qué está usando? ¿Qué está haciendo? Y entonces usted tiene que decir, no, yo no estoy usando agua de rosas. Yo no estoy usando ninguna loción, ninguna mascarilla especial. Yo estoy usando la presencia de Dios. ¿Sí? Porque yo creo que a muchos le han dicho, ¿cierto? Al menos a mí, a veces que me encuentro con personas que fueron mis alumnos. Hola, profe. Uy, en su hablar, ¿no? Uy, profe, hermano, usted sí no cambia. Y como que no. Sí, dijo, no, es que eso no es así. Yo tengo que decirle la presencia de Dios. La gracia de Dios. Eso, hermanos. Ese es el cambio que necesitamos, pero no solamente en el rostro. Naturalmente, el cambio del rostro viene del corazón. Viene de nuestro espíritu. Y en nuestro corazón hay un cambio si nosotros tenemos intimidad con Dios. Si tenemos intimidad con Dios. Aún es sorprendente. El Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículo 28, dice: cerca de 8 días después, Jesús llevó a a Juan y a Santiago a una montaña para orar. Y mientras oraba, la apariencia de su rostro se transformó y su ropa se volvió blanca, resplandeciente. Jesús. ¿Cómo sería el rostro de Jesús? Debió ser un rostro maravilloso. ¿Sí? Las películas y los fotógrafos y los artistas lo dibujan con el pelo mono y los ojos verdes. Sin embargo, yo me atrevo a asegurar que a lo mejor los ojos de Jesús tenían un color no identificable, pero tenía una mirada que era capaz de transformar cualquier corazón. Y cuando una mirada es bonita, el color de los ojos no importa. Cuando una mirada es bonita, toca el corazón. Pero entonces, ese rostro de Jesús, hermosísimo, cuando estaba orándole al Padre, se volvió más todavía, más resplandeciente. Entonces pensemos en esto: si el rostro del Señor Jesús se hizo más resplandeciente, que tal vez no necesitaba, o no necesitaba, su ropa se puso resplandeciente, ¿cuánto más el rostro de nosotros si estamos en la presencia de Él? Esa transformación, ese cambio que todos anhelamos, está en la presencia de Dios, mis hermanos. Está sacando tiempo para Él. Está obedeciéndole a Él, alistándonos. Y déjeme que le diga, no es fácil. Les dije, Moisés, temprano,
tuvo que subir al monte. Y Lucas nos dice que a Pedro y a Juan y Jacobo subió con ellos al monte a orar. Hay que subir. Hay que ir a la presencia de Dios. No nos podemos quedar estancados. Pero si nosotros buscamos a Dios, Él va a venir a nosotros. Puede ser que tengamos situaciones difíciles, hermano. Eso no estamos exentos. Porque recordemos que el Señor les dijo, sigan por el desierto. Y en el desierto hay complicaciones. Pero siempre orientándonos a estar mejor. En la carta de Santiago, el apóstol Santiago, dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Si lo buscamos con insistencia, si lo buscamos con perseverancia, Él nos va a transformar. Él nos va a cambiar. Y Él va a propiciar en nosotros el verdadero cambio. Él va a hacer en nosotros algo nuevo. Y la gente se va a sorprender. Porque dice el Señor, será cosa tremenda la que Él hará con cada uno de nosotros.